La séptima trompeta habla de los juicios. Es mucho lo que hay que hablar. Es un estudio aparte. ¿Me avisas 5 minutos antes, hermano? Hay demasiado que hablar. Pero yo la he tomado como la trompeta de la venganza de Dios. Como la trompeta donde cobra Dios todo lo que se le debe. Como la finalización. Ahí se da el juicio investigador. Ahí se da el juicio de los vivos. Recuerden que durante el milenio juzgaremos. Pero también el título que se le dio dentro del programa fue Las guerras. Es la trompeta de las guerras. Y aquí es donde quiero ver algo especial. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que descendían. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahora Cristo toma el poder que le pertenece, el poder que por el pecado el hombre entregó, porque era el poder y el reino de Dios. Por eso Cristo dijo: viene el príncipe de este mundo, mas no tiene que ver nada conmigo. Durante esta trompeta Cristo se corona como Rey de Reyes y Señores de Señores. La trompeta suena, y suena como nunca, porque no solo menciona la cantidad de guerras y de juicios, sino la venganza de un Dios puro. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante del trono se postraron sobre el rostro y adoraron, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que eres, el que ha de venir, porque le has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y la ira ha venido en el tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón a los siervos de los profetas. ¿Se airaron quiénes? El espíritu de profecía dice que bajo las guerras se ciernen las más bajas pasiones. Y con las guerras la depravación del sexo, el vicio, el asesinato, el odio viene. El espíritu de guerra es el más diabólico que puede existir. Y se airaron las naciones, y la ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a los siervos, a los profetas y a los santos y a los que temen su nombre, a los pequeños y a los grandes, y a destruir los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto, y el cielo del arca del pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grandes granizos. La presentación directa del santuario celestial. Dice el Conflicto de los Siglos que en el santuario encontramos el conjunto de verdades armoniosas, la base de nuestro mensaje. Antíoco Epífano llegó hasta el lugar santísimo, sacrificó una cerda ahí y después dijo: no he visto a Dios, aquí no está Dios. Y muchas religiones dicen que ahí están los 2300 días, que quien profanó el lugar santísimo fue Antíoco Epífano, quitando al verdadero profanador, que es Roma. Muchos han querido dividir el periodo de los 70 semanas con el periodo de los 2300 días y ponerlo aparte, porque aquí está la base de la grandeza del evangelio. Y quiero tomar como base la envergadura más grande que nosotros tuvimos en esta tierra. Historia de la Primera Guerra Mundial. Lo vamos a ver rápidamente. Fue un conflicto bélico mundial iniciado el 28 de julio de 1914, finalizado el 11 de noviembre de 1918. Duración 4 años, 3 meses y 14 días. Originado en Europa, se trataba de la mayor envergadura vivida por la historia de la humanidad en este momento. Tuvo varias categorías novedosas: movilización de grandes ejércitos, hasta de 70 millones de combatientes, e implicación del conjunto de la población civil adoctrinada por eficaz de programas nacionalistas. Gastos incalculables. Los gobiernos diseñan planes económicos para la guerra.
consecuencias devastadoras, éxodo de millones de personas, grandes movimientos de refugio. Y recuerden que durante este periodo, el misterio de Dios, el Evangelio, cobra vida. ¿Por qué? Porque ¿qué surge en 1914? ¿Qué surge en 1914? La iglesia donde tú y yo pertenecemos hoy. La iglesia pura y grande que predica el santuario, que predican las verdades. El sonido de la séptima trompeta es nuestro. Dios nos lo ha dado a nosotros. La grandeza del evangelio está aquí. Participación de 32 naciones, los aliados: Gran Bretaña, Francia, Rusia, Italia, Estados Unidos. Imperios centrales: Alemania, Austria, Hungría, Imperio Otomano, Bulgaria. 28 de las 32 naciones eran aliadas. Sobre Europa, donde se dan la mayor parte de las profecías. Sobre parte de Asia, donde llegan las trompetas, los 10 cuernos, las bestias, y toda la historia de la humanidad se cierne aquí. Fueron muchas las personas que participaron en esta guerra. Alemania contaba con 1.913.850.000 hombres de pie de guerra aproximadamente. Rusia con 2 millones de soldados pero mal armados. Austria con 160.000 hombres. Inglaterra contaba con un ejército terrestre grande. Se aprovechó de los soldados autóctonos del ejército colonizador, pero contaba con un impresionante poder naval. Durante la primera guerra y segunda guerra del Golfo Pérsico, Inglaterra puso el barco ambulancia o el barco médico. Ellos pusieron la parte de la medicina, presentaron un barco increíble, un barco hospital. Razones que llevaron a crear una alianza. Los intereses contrapuestos de Alemania, Francia, Marruecos, que originaron serios conflictos diplomáticos en 1905 y 1911. La preocupación de Austria por el crecimiento del nacionalismo serbio, al que deseaba anular militarmente. Finalmente tenemos la rivalidad entre Austria, Hungría y Rusia, porque ambos querían controlar la península balcánica. Austria-Hungría deseaba ampliar sus fronteras y Rusia necesitaba controlar los estrechos para que su flota de mar Negro pudiera llegar al Mediterráneo. Todo ello a costa del débil imperio otomano. Todo el mundo cernido en la Primera Guerra Mundial, que origina la mayor desgracia de la historia, que presta un antecedente tremendo. El movimiento de reforma surge aquí. Las grandes profecías cobran vida aquí. Y cuando nosotros estudiamos la parte de nuestra historia denominacional de nuestra iglesia, nos damos cuenta los problemas de la guerra que sufrió el movimiento de reforma bajo el sonido de la séptima trompeta. El ministerio de Dios será consumado. El querer destruir el santuario, el querer destruir la personalidad de Cristo, desde los tiempos de los apóstoles habían problemas ya. El misterio de iniquidad estaba actuando, y más o menos por el segundo siglo el pastor de Hermas escribió: Cristo y el Espíritu Santo son una persona. Más o menos durante el siglo IV, Eusebio de Cesarea, en el concilio de Nicea, presentaba la grandeza en medio de 300 obispos, pero apoyaba a Arrio. Según la historia, la Inquisición lo condenó y Eusebio escondió en su casa a Arrio, el hombre que pondría las doctrinas especiales para los testigos de Jehová y los grandes apóstatas que negarían la personalidad de Cristo. El tratar de quitar el oficio del santuario celestial. Por eso ahora esta trompeta presenta el arca abierta. La grandeza del evangelio, la grandeza del santuario está aquí. La segunda en 1912 por la victoria de la Liga Balcánica aliada de Rusia sobre los otomanos. Y tenemos cuadros y pinturas de la época.
La tercera en 1913 por la victoria de Serbia en la Segunda Guerra Balcánica. Las alianzas militares. Otto von Bismarck, canciller alemán, promovió en 1882 la triple alianza formada por Alemania, Austria, Hungría, Italia. Sin embargo, este último no cumplió su compromiso cuando estalló la guerra y al principio se mantuvo neutral hasta intervenir más tarde como miembro del bando contrario. Y un paréntesis, o un pequeño postre, y los adventistas se jactan de participar en la guerra. Esto fue lo que despreció el pueblo de Dios. La mayor envergadura de la historia en aquel momento, que sentaría un precedente para que el espíritu de guerra tomara al mundo de aquel entonces y no lo dejara hasta el día de hoy. Esto fue contra lo que protestó el pueblo de Dios. Esto es contra lo que protesta el pueblo de Dios hoy, porque el misterio de Dios tiene que ser consumado. El evangelio, el Cristo venido a esta tierra, crucificado, ascendido, el gran intercesor de nosotros en el santuario celestial. Podemos decir mucho de la séptima trompeta, pero por el tiempo quise hacer énfasis en esta parte. A lo largo del conflicto, nuevas potencias se sumaron a este bloque. Bulgaria en octubre de 1915, Turquía en octubre de 1914. Mientras tanto, Rusia permanecía aislada, pero después de este pacto, Rusia abandonó su aislamiento y se creó otra alianza. La Triple Entente se creó en 1907, formada por el Reino Unido, Francia y Rusia, a las que sumaron más tarde Serbia. Se conoce también con el nombre de los aliados. Los precedentes de esta unión hay que buscarlos entre los cordiales de Francia, el Reino Unido, instituido en 1904. Mapas de la alianza. Durante el conflicto se incorporaron Bélgica. Fue atacado por Alemania y Japón en agosto del 14, con la intención de arrebatar a Alemania sus colonias del Pacífico y sustituir su papel de potencia imperialista en China. Italia en 1915, Rumanía, junio de 1916. ¿Y sabes tú que Rumanía tenía el 40 al 45% de la membresía del movimiento de reforma para aquella etapa? Que Alemania tenía 2,000 miembros para aquel tiempo y Brasil tenía 800 miembros para aquel tiempo. Estas eran las tres grandes potencias que estaban alimentando al movimiento de reforma. Hoy Rumanía decayó tremendamente, aún dentro del movimiento del 51. Durante años fue su segunda potencia, pero una gran cantidad de movimientos separatistas y de sostén propio dividieron la obra, aparte de la cantidad de migración de rumanos a muchas partes de los países del mundo. Rumanía, el caminante, fueron fundados por romanos. Y esto fue lo que dio al mundo un precedente de lo que era la guerra, pero la grandeza del pueblo de Dios. El arca de Dios fue puesta y vista. El mundo se dio cuenta de la grandeza de Dios. Pero la séptima trompeta sonó en medio de relámpagos, en medio de los juicios, en medio de los ancianos. Hoy sonamos nosotros la trompeta. El movimiento de reforma toca la trompeta ante un pueblo y ante un mundo que quiso ignorar la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que quiso ignorar las dos guerras en el Golfo Pérsico. Esta trompeta es la trompeta de las guerras, porque es la que lleva al mundo hacia el caos, es la que denuncia el caos del espíritu de carnalidad, de bajas pasiones en la destrucción de un mundo. Aquí pelean los islanes, aquí pelean todos los pueblos de la tierra, y hoy ante el muro de los lamentos llegan a orar y a rezar tres razas: la raza del cristianismo, la raza del judaísmo y la raza del Islam, todas juntas a llorar, estando en guerra estas tres grandes doctrinas y estas tres grandes etnias. Porque si hay una etnia sangrienta es la musulmana árabe. ¿Y qué podemos decir de los judíos que vivieron bajo el peso de la guerra? ¿Y qué podemos decir de los cristianos que hoy en las iglesias? Yo leí cuando George Bush llegó un día en la mañana a misa
se encomendó a Dios y después llegó y dio la orden para lo que fue la primera guerra del Golfo Pérsico. Un día de estos vi un documental sobre cómo tomó Obama la decisión para la matanza de Osama Bin Laden. Fue algo riesgoso, pero se encomendó a su Dios. Los hombres de hoy se encomendan a Dios para ir en contra de Dios. La séptima trompeta ha sonado y aún los acontecimientos principales están por delante. Que el Señor nos bendiga.